Sean todos bienvenidos a su espacio, un encuentro con los clásicos cristianos, en el cual compartimos lecturas de los libros que más han impactado a la Iglesia en su historia. Y en esta oportunidad compartimos la lectura del libro La soberanía de Dios de Arthur Pink. Nos encontramos en el capítulo 4, La soberanía de Dios en la salvación. Ya hemos visto la soberanía de Dios el Padre en la salvación y hoy empezaremos la soberanía de Dios el Hijo en la salvación. Y empecemos preguntándonos, ¿por quién murió Cristo? Seguramente no es necesario argumentar que el Padre tenía un propósito expreso al entregar al Hijo a la muerte, o que Dios el Hijo tenía un diseño definido ante Él al dar su vida. Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, ¿cuál fue el propósito del Padre y el diseño del Hijo? Respondemos, Cristo murió por los elegidos de Dios. No desconocemos el hecho de que el diseño limitado en la muerte de Cristo ha sido objeto de mucha controversia. ¿Y qué gran verdad revelada en las Escrituras no lo ha sido? Tampoco olvidamos que todo lo que tiene que ver con la persona y obra de nuestro bendito Señor requiere ser manejado con la mayor reverencia, y que un así dice el Señor debe ser dado en apoyo de cada afirmación que hacemos. Así que nuestra apelación siempre será a la ley y al testimonio. Volvemos a preguntar, ¿por quién murió Cristo? ¿A quiénes pretendía redimir con su derramamiento de sangre? Seguramente el Señor Jesús tenía una determinación absoluta delante de él cuando fue a la cruz. Si la hubiera tenido, entonces necesariamente se deduce que el alcance de ese propósito era limitado porque se debe efectuar una determinación de propósito absoluta. Si la determinación absoluta de Cristo incluyera a toda la humanidad, entonces toda la humanidad ciertísimamente sería salvada. Para escapar de esta conclusión inevitable, muchos han afirmado que no había tal determinación absoluta ante Cristo, que en su muerte se ha hecho una provisión meramente condicional de salvación para toda la humanidad. Bueno, la refutación de esta afirmación se encuentra en las promesas hechas por el Padre a su Hijo antes de ir a la cruz. Sí, antes de encarnarse. Las Escrituras del Antiguo Testamento representan al Padre como prometiendo cierta recompensa al Hijo por sus sufrimientos en nombre de los pecadores. En este punto, nos limitaremos a una o dos declaraciones registradas en el bien conocido capítulo 53 de Isaías. Allí encontramos a Dios diciendo en los versos 10 y 11, «Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho». Y también dice que su siervo justo, por su conocimiento, justificará a muchos. Pero aquí nos gustaría detenernos y preguntar, ¿cómo podría ser cierto que Cristo verá linaje y que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, a menos que la salvación de ciertos miembros de la raza humana hubiera sido divinamente decretada y por lo tanto que ésta fuera segura? ¿Cómo podría ser cierto que Cristo justificara a muchos si ninguna provisión eficaz se hubiese hecho para que alguien lo reciba como su Señor y Salvador?
Por otro lado, insistir en que el Señor Jesús sí se propuso expresamente la salvación de toda la humanidad es acusarlo de lo que ningún ser inteligente debería ser culpable, es decir, de diseñar aquello que en virtud de su omnisciencia sabía que nunca llegaría a ocurrir. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda es que, en lo que respecta al propósito predeterminado de su muerte, Cristo murió solo por los elegidos. Resumiendo en una oración que confiamos sea inteligible para cada uno, diríamos que Cristo murió no meramente para hacer posible la salvación de toda la humanidad, sino para asegurar la salvación de todos los que el Padre le había dado. Cristo murió no simplemente para hacer que los pecados sean perdonados, sino, como dice Hebreos 9:26, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En cuanto al pecado de quién, es decir, la culpa, como en 1 de Juan 1:7, ha sido quitado, la Escritura no nos deja ninguna duda. Fue el pecado de los elegidos, el mundo del pueblo de Dios, como dice Juan capítulo 1, verso 29. En primera instancia vamos a ver el diseño limitado en la expiación. El diseño limitado en la expiación sigue necesariamente de la elección eterna del Padre de algunos para salvación. Las Escrituras nos informan que antes de que el Señor se encarnara, dijo en Hebreos 17, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Y después de encarnarse, declaró en Juan 6:38, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Si entonces Dios había escogido desde el principio a algunos para salvación, entonces, debido a que la voluntad de Cristo estaba en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre, no trataría de aumentar su elección. Lo que acabamos de decir no es simplemente una deducción personal plausible, sino que está en estricta armonía con la enseñanza expresa de la palabra. Una y otra vez, nuestro Señor se refirió a aquellos que el Padre le había dado y con respecto a los cuales fue particularmente ejercida la elección. Él dijo en Juan capítulo 6 versos 37 al 39, «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero». Y nuevamente dice en Juan capítulo 17 versos 1, 2, 6, 9 y 24. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, «Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mi amigo, antes de la fundación del mundo, el Padre predestinó a un pueblo para ser conformado a la imagen de su Hijo, y la muerte y resurrección del Señor Jesús fue para llevar a cabo el propósito divino. Segundo,
La misma naturaleza de la expiación evidencia que en su aplicación a los pecadores estaba limitada en el propósito de Dios. La expiación de Cristo puede considerarse desde dos puntos de vista principales, hacia Dios y hacia el hombre. Hacia Dios, la obra de Cristo fue una propiciación, un apaciguamiento de la ira divina, una satisfacción otorgada a la justicia y santidad divinas. Hacia el hombre, fue una sustitución, el inocente tomando el lugar de los culpables, el justo muriendo por los injustos. Pero una sustitución estricta de una persona por personas y la imposición sobre él de sufrimientos voluntarios implican el reconocimiento definido por parte del sustituto y de aquel a quien debe propiciar de las personas por las cuales actúa, cuyos pecados lleva, cuyas obligaciones legales él quita. Además, si el legislador acepta la satisfacción que hace el sustituto, entonces aquellos para quienes actúa el sustituto, cuyo lugar toma, necesariamente deben ser absueltos. Si tengo una deuda y no puedo pagarla, y otro se presenta y paga a mi acreedor en su totalidad y recibe un recibo en reconocimiento, entonces, a la vista de la ley, mi acreedor ya no tiene ningún derecho sobre mí. En la cruz, el Señor Jesús se dio a sí mismo en rescate, y que fue aceptado por Dios fue atestiguado por la tumba abierta 3 días después. La pregunta que plantearíamos aquí es, ¿por quién se ofreció este rescate? Si se ofreció por toda la humanidad, entonces la deuda incurrida por cada hombre ha sido cancelada. Si Cristo llevó en su propio cuerpo en la cruz los pecados de todos los hombres sin excepción, entonces ninguno perecerá. Si Cristo fue hecho maldición por toda la raza de Adán, ninguno está ahora bajo condenación. Pago 2 veces. Exigir Dios no podría. Primero de la mano sangrante de mi fiador y luego otra vez de la mía. Pero, mi amigo, Cristo no quitó las deudas de todos los hombres sin excepción, porque hay algunos que serán echados en las prisiones eternas, como dice Primera de Pedro 3:19, donde aparece la misma palabra griega para prisión. Y ellos, de cierto te digo, que no saldrán de allí hasta que paguen el último cuadrante, dice Mateo capítulo 5:26. Lo que por supuesto nunca lograrán hacer. Mi amigo, Cristo no cargó con los pecados de toda la humanidad, porque hay algunos que mueren en sus pecados, como dijo Cristo en Juan 8:21, y cuyo pecado permanece, como dice Juan 9:41. Cristo no fue hecho maldición por toda la raza de Adán, porque aún hay algunos a quienes les dirá, apartaos de mí, malditos, como dice Mateo 25:41. Decir que Cristo murió por todos igualmente, decir que se convirtió en el sustituto y fiador de toda la raza humana, decir que sufrió en nombre y en lugar de toda la humanidad, es decir que Él llevó la maldición por muchos que ahora llevan la maldición por sí mismos, que sufrió el castigo de muchos que ahora están levantando sus propios ojos en el infierno, estando en tormentos, que pagó el precio de redención por muchos que aún pagarán en su propia angustia eterna la paga del pecado, que es la muerte. Pero, por otro lado, decir como dice la Escritura, que Cristo fue herido por las transgresiones del pueblo de Dios, decir que dio su vida por las ovejas, decir que dio su vida en rescate por muchos, es decir, que hizo una expiación que expía completamente, es decir, que pagó un precio que de hecho rescata.
Es decir, que se presentó una propiciación que realmente propicia. Es decir, que Él es un Salvador que verdaderamente salva.